Vamos a Gálatas capítulo 4 versículo 1. Les decía que hoy está comenzando una de las fiestas esta noche que se llama la fiesta de los tabernáculos, y acabamos de pasar dos fiestas importantísimas. La semana que viene vamos a hacer un poco más a elaborar este tema, y vamos a enseñar. Ya la iglesia como tal sabe bastante acerca de estas 7 fiestas que son las fiestas de Jehová. Y estas fiestas que son las fiestas de Jehová son fiestas que son solemnes y son fiestas dadas para nosotros, y tienen un significado muy importante, y por eso intentamos observarlas y desde afuera hablar de ellas. Algunos conocen los tiempos, algunos conocen las bases, y a quien no tenga algunas bases puede volver otra vez a algunas de las predicaciones anteriores en YouTube y puede escuchar esas bases para que esté alineado con la palabra de Dios. Ahora, nuestro mensaje está basado en Gálatas 4:1, y venimos en una serie de mensajes acerca de la identidad en Cristo. Repita conmigo: mi identidad en Cristo. Y venimos hablando varias cosas. Hablamos acerca de que ya somos perdonados. Hablamos de que ya para ustedes y para mí que estamos en Cristo Jesús ya no hay ninguna condenación. Venimos hablando también de quiénes somos en Él en cuanto a nuestra provisión. Dios se convirtió en nuestro proveedor a través de Cristo Jesús. Venimos hablando también de que Dios se convirtió en nuestro sanador, que inclusive nuestro cuerpo físico podemos ponerlo en sus manos para ser sanados, y que todavía Dios sigue sanándonos. Fue lo que dijimos la semana anterior. O sea que venimos en un recorrido muy especial, muy cercano a mi corazón, con mucho anhelo. Es una palabra que me encanta porque creo que nos edifica muchísimo. Ahora vamos a continuar con el aspecto profético, y quiero hablar la identidad de hijos y el conocimiento del futuro. Quiero que sepa que usted ahora puede conocer del futuro y puede estar seguro de su futuro, y puede esperar que Dios le hable acerca de su futuro. Y quiero hablar de eso en los siguientes minutos. Ahora, quiero hablarlo con base a Gálatas 4:1. Y quiero leerlo y explicar un poco acerca de esto. Escuchen lo que dice. Lo que quiero decir, este es Pablo hablando a la iglesia de los Gálatas. Quiero decirles es que mientras un heredero es niño, en nada, o es como si fuera un esclavo, aunque sea el dueño. Otras versiones dicen en nada se diferencia de los herederos. ¿Qué es lo que quiere decir esta palabra? Que mientras usted y yo no conozcamos quiénes somos en Cristo, y entendamos y comprendemos a vivir, a pensar, a creer como dice la palabra de Dios que somos en Cristo Jesús, en nada nos vamos a diferenciar de aquellos que no viven con Jesús, ¿sí? Entonces encontramos que la iglesia, muchas de las personas todavía están en la iglesia, pero a pesar de que tienen a Jesús en sus vidas siguen exactamente iguales, porque todavía no han cambiado su mentalidad. Tenemos una mentalidad de esclavos. Por eso hemos hecho un énfasis tremendo entre la mentalidad de esclavos siendo hijos. Ahora quiero que sepa que usted ya no es más un esclavo, ahora usted es un hijo de Dios. Y eso hace toda la diferencia. Usted ya no es más un esclavo, usted es un hijo de Dios. Ahora lo que Dios está enseñándole a usted y a mí a hacer es a creer y a entender que somos hijos. Y conforme nosotros entendemos que somos hijos, nuestra identidad se ve forjada. Y esa identidad se ve restablecida y firme. Por eso muchos de ustedes han salido de algunas de las predicaciones diciendo, bueno, ya no hay ninguna condenación para mí. Y salieron fuertes. Y esa voz que les decía, ustedes son culpables, y esa voz que les decía, no, es que ustedes no pueden, que Dios no son aceptados por Dios, esa voz que decía, ya ni para qué ores, esa voz se ha ido callando, y ahora hay una voz que dice, si puedes, y puedes entrar en mi santuario. Esa voz que decía, ustedes ya no son sanos y se tienen que quedar con esa enfermedad, ya podemos decir, y porque hemos sido transformados y ahora podemos decir, un momento, yo sí puedo ser sano, y en Jesús, por sus heridas, yo tengo sanidad, y puedo no necesariamente ir donde el médico, sino que puedo contar con Dios a primera mano, y sé que Dios me va a tocar, y ya han pasado varios milagros. Y no solamente eso, sino que también usted ya puede decir, bueno, yo no estoy solo en esta vida desprotegido, sino que usted ha salido diciendo, Dios es mi proveedor, ahora voy a contar con Él, y entonces ahora puedo salir con mucha fuerza
porque yo, aunque ya soy hijo, ya no tengo mentalidad de esclavo. Ahora, entonces, queremos hablar acerca de el futuro. Quiero decirle que otra de las cosas particulares acerca de su identidad en Jesucristo es que usted ahora puede saber su futuro. Ahora usted puede saber lo que va a pasar, porque usted es hijo de Dios. Y eso es muy, muy importante en su vida. Dios quiere que usted sepa qué es lo que va a pasar con su vida. Dios quiere que usted sepa qué es lo que Él va a hacer. De hecho, la gran mayoría hay una gran cantidad de referencias en el Nuevo Testamento acerca de qué es lo que vamos a hacer, dónde vamos a parar, qué es lo que Dios va a hacer con nosotros. ¿Por qué? Porque Él está muy interesado en que sepamos el futuro. Recuerde, antes llegamos delante de Dios, o antes que no teníamos a Dios, solíamos pensar: ¿y qué va a pasar con mi vida? ¿Qué va a pasar con quién me voy a casar? Solíamos pensar: ¿qué voy a estudiar? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar con este mundo? ¿Cuándo va a pasar las cosas que vienen a lo que la Biblia llama el final de los tiempos? ¿Qué va a pasar? Y parece que usted no sabía nada. Muchos fueron donde un brujo, muchos fueron donde el horóscopo, muchos fueron donde una persona que aparentemente tenía sabiduría y le dijo: mire, vaya donde esta persona. Muchos visitaron un vidente, hicieron una cantidad de cosas para saber qué era el futuro. Pero ahora, como hijos, no solamente es una gracia de Dios, no es una, vamos a decirlo así, no es una cosa que venga casualmente, sino que ahora el saber qué va a pasar con su vida es parte de su identidad. Dios quiere que usted sepa qué va a pasar en su vida. Dios quiere que usted vaya y pregunte a Dios y le diga: Señor, ¿qué tienes para mí? ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Cómo voy a hacerlo? ¿Qué va a pasar cuando yo tenga mis hijos? ¿Qué va a pasar? ¿Qué deberían hacer? ¿Qué deberían estudiar? Usted ahora puede pensar en la guianza de Dios. Pero un esclavo no puede hacer eso. ¿Por qué? Porque a un esclavo no le es dado el saber de qué va a pasar. Las cosas del dueño de casa no son para los esclavos. Por eso, si usted cambia la mentalidad, y quizás usted está aquí como hijo de Dios, pero todavía con pensamientos de esclavitud, usted dice: bueno, yo es que no estoy interesado ni en saber qué va a pasar conmigo, porque al fin y al cabo Dios le comenta eso a algún tipo de persona, no es para mí. Pero Dios dice que sí es para usted, pero no para el que tenga mentalidad de esclavo, sino para aquel que quiere saber acerca de las cosas venideras. Escuche lo que dice Juan capítulo 15, versículo 15. Quiero que usted observe cómo comienza Juan diciéndonos esta gran verdad. Escuche lo que dice, por favor. Juan capítulo 15, versículo 15. Aquellos que estén luchando porque tuvieron que trabajar anoche, porque pueden ponerse en pie, pararse en la parte de atrás y muy fuertemente enfrentar esta mañana, que es una mañana un poco fría, ¿no? Escucha lo que dice Juan 15, 15. Ya no los llamo esclavos. ¿Ya no nos llama qué? Esclavos. Perdón, ¿ya no nos llama? Esclavos. Dios dice: ustedes ya no son esclavos. Estas son palabras del Señor Jesucristo. Usted ya no es un esclavo. Usted ya no es un esclavo, y quiere decir que ya no tiene que pensar como esclavo, ya no tiene que sentir como esclavo. Algunos de nosotros éramos esclavos, o todos éramos esclavos del pecado, éramos esclavos de una filosofía, esclavos de la incertidumbre, esclavos de la enfermedad, esclavos de una cantidad de cosas. Y la Biblia nos dice que Jesús vino para liberarnos de esa esclavitud, y parte de la esclavitud es precisamente el conocimiento. Escucha lo que dice: ya yo no los llamo esclavos, porque el amo no confía sus asuntos a los esclavos. Quiero decirle que Dios no confía los asuntos a los que no son hijos. Dios es un padre que quiere confiar y contarle a sus hijos cuáles son sus planes. Dios es de los padres que se sienta y les dijo: hijo mío, voy a hacer esto, quiero hacer estas cosas. Sin embargo, hay muchos hijos que no se sienten así, y como no lo saben, nunca le preguntan al papá y no se ven interesados. Pero su Padre Dios sí quiere decirle los planes acerca del futuro, quiere decirle todas las cosas que Él tiene con usted. De hecho, le dice: usted ya no es esclavo. Inmediatamente sus propias palabras dice que ya no es, que usted ahora es un hijo. Aquí dice amigo, pero usted ahora es en calidad de hijo. Escuche lo que dice: ya no es un esclavo, porque el amo no confía sus asuntos, no se los dice a los esclavos. Ustedes ahora son mis amigos, porque les he contado todo lo que el Padre me dijo.
Ahora usted es un amigo de Dios, ahora usted es un hijo de Dios. Y Dios se quiere sentar con usted y decirle: mira, Viviana, tengo esto contigo y con tus hijos, y quiero decirte esto, esto y esto y esto, y contarle a Paulo, contarle a Rona, contarle a todo el mundo, a todo que es su hijo. Se quiere sentar con él, es parte de su identidad. Es parte de lo que usted es parte de los beneficios de estar con el Señor Jesucristo. Saber qué es los planes de Él, saber de su casa, de su futuro. Contamos en la Biblia, encontramos muchísimos casos donde hombres le hicieron preguntas a Dios y Dios se las respondió sin ningún problema. Ahora, eso no es para los esclavos. Los esclavos no tienen acceso. De hecho, en Mateo capítulo 13, versículo 3 nos dice: y les habló muchas cosas por parábolas. A la gente, a los que no son creyentes, les hablaba por parábolas. Dios no le habla a los no creyentes de una manera en que les abra su corazón. No les dice lo que les va a pasar, pero a sus hijos se los dice. Dios a los no creyentes no les dice todas las cosas que van a pasar. No les dice, para ellos no están las cosas del futuro abiertas, pero para nosotros están listas y abiertas los misterios, y Dios con sus hijos les va a abrir los misterios. Escucha lo que dice en Mateo 4 versículo 12. La razón por la cual Él les hablaba a ellos en parábolas era para que ellos viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan. Ahora, ¿por qué no se convertirían? No es que Dios no quisiera que se convirtieran, sino que no querían creer. Por consiguiente, este beneficio no estaba para con ellos. Pero para usted que hoy está vivo en Cristo Jesús, para usted ese beneficio está, para usted y para mí. Y nuestra alma en el Salmo 105 nos dice que se olvida de los beneficios. Y yo quiero que usted hoy no se olvide de esos beneficios, porque aquí hay muchísimas preguntas. Muchos de ustedes están preguntándose: Dios, ¿qué tienes para mí? ¿Es este el país donde debo de estar? ¿Con quién me debo de casar? Algunos de los jóvenes están preguntándose de allá qué van a estudiar en el futuro. Algunos de ustedes están a punto de tomar decisiones de si el trabajo es o no es. Algunos de ustedes están tomando decisiones de sanidades. Algunos de ustedes están tomando decisiones en muchos aspectos de su vida, y Dios dice: ustedes conmigo pueden saberlo, vengan, acérquense a mí, más no a los que no tienen a Dios. La gente de afuera andaba como andábamos nosotros, pensando, analizando, dijo: ¿será? ¿Quién sabe? Con una incertidumbre. Recuerda que cuando usted no sabe lo que va a pasar, usted vive en incertidumbre, porque usted no sabe. El futuro para usted es desconocido. Para una persona que no tiene a Cristo y que no tiene acceso al futuro, es desconocido. Todo el mundo quisiera tener una bola de esas mágicas donde diría: bueno, en internet, ¿qué va a ser mi futuro? ¿Con quién me voy a casar? ¿Con quién voy a hacer? Eso sería inimaginable. Bueno, Dios nos dice que ahora usted tiene derecho a eso, acceso. Ahora en Cristo Jesús es parte de sus beneficios, es parte de su entrada. No solamente es una parte que se le da a los pastores, a los profetas, a aquellos que tienen, sino que cada creyente que está en Cristo y se ha identificado con Él tiene ese acceso a la presencia de Dios y a decirle: papá, cuéntame, quiero tener una reunión contigo. ¿Qué hay para mí en el futuro? ¿Qué es lo que quieres que nosotros hagamos? Marcos capítulo 4 versículo 10 nos dice: escuche las palabras que denotan nuestra identidad. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola. Cuando estuvo ¿qué? Solo, los que estaban con él. Y a pesar de que aquí está hablando de los discípulos, está hablando de todos nosotros, porque usted ahora es un hijo de Dios. Usted ahora está solo con Él. Cuando usted está solo con Él, Él dice: yo les quiero mostrar, yo les quiero contar todas las cosas. Miren lo que les dijo en el versículo 11: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios. Repita conmigo: el misterio. A nosotros, a los hijos, les es dado saber el misterio del reino de Dios. Mas a los que están afuera, por parábolas todas las cosas. A nosotros nos es dado conocer los misterios. La palabra misterio quiere decir algo que está detrás de dos cortinas. Y cuando es revelado, es decir, le abren la cortina y le muestran que está allí. A nosotros nos es dado ese misterio. Nosotros nos es dado el que conozcamos las cosas de Dios. Dios dice: yo quiero que ustedes conozcan todo lo que hay.
Hay una cantidad de secretos que la gente no comprende. Hay una cantidad de cosas que la gente no entiende. Hay una cantidad de cosas que están escondidas para la gente del público. Pero para ustedes, los que son hijos de Dios, hay cosas maravillosas guardadas. Y eso es lo que yo quiero hoy animarlo a entender y a creer. Porque parte de lo que está ahí guardado son cosas que son para usted. Son cosas de su herencia. Son cosas de su vida con Cristo, que son importantísimas para usted. Tanto así que en Mateo capítulo 11, versículo 25, nos cuenta la Biblia que Jesús se maravilló tanto de esto. Ahora quiero que piense, ¿por qué se maravilló Jesús? A Jesús le llamó una cosa muchísimo la atención, los planes del Señor mismo. Dice, en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo, oh Señor, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos. El Señor dice, mire, esas cosas que hay no son para sabios y entendidos. Mire, las cosas que Dios tiene preparadas no son porque yo haya ido o porque haya venido, no porque usted tenga un título, porque no lo tenga, porque usted tenga un nombre, porque usted tenga un trabajo. Él dice, no, esas cosas están escondidas de ellos. Pero ¿sabe para quién están? Más porque escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos y las revelaste a los niños. Repita conmigo, revelaste a los niños. Mire, Dios dice, esas cosas se las escondí. No está hablando de niños, digo, nos las dejó a nosotros, a sus hijos. Ustedes y yo ahora somos aquellos en los cuales, o a las personas a las cuales Dios nos ha dejado toda esa cantidad de conocimiento acerca del futuro, acerca de nuestras vidas, acerca de todo, para que confiemos en Él. Dios está tan interesado en que usted vaya y le pregunte y usted le diga, ¿qué voy a hacer? ¿Qué vas a hacer? Que usted le diga, Señor, cuéntame por favor, ¿qué es lo que hay para nosotros? ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que tú tienes? Muéstrame el futuro. Es parte de su identidad. Ahora, ¿por qué la gran mayoría de la gente no lo hace? Bueno, porque creo que no creen o no comprenden que esta es parte de su identidad. Piensan que conocer el futuro, que Dios les va a decir el futuro, si son gente muy especial, muy espiritual. Pero quiero que sepa que no es así. Usted ya es espiritual lo suficiente porque Cristo está viviendo en usted. Cristo ya vive en usted. Ahora crea que Dios va a hacer lo que está haciendo. Crea quien vive en usted. Dele la honra a aquel que vive en su vida. Jeremías 33:3 nos dice en una versión un poco diferente. Nos pone este famoso y conocido versículo, pero que hoy viene a sus vidas y a nuestras vidas de esta manera. Escuche lo que dice el Señor. Llama a mí que yo te responderé. ¿Qué dijo el Señor? Llama. Escuche, esto es casi doctrinal. Llama a mí. ¿Y qué dijo el Señor? Yo te responderé. El Hijo de Dios puede llamar a su papá. Quiero decirle que usted puede llamar, puede clamar, puede buscar. El libro de Mateo nos dice que buscad y hallarán. Toquen las puertas y se les van a abrir, pidan y se les dará. Para el Hijo de Dios hay otra cosa totalmente diferente. Usted y yo ya podemos coger y decir, yo puedo llamar, y aunque yo no lo sepa, puedo llamar a la casa de Dios y decirle, Señor, dime. Y el Señor, ¿qué dice? Que se va a comprometer. Yo le responderé. El Señor está diciendo que va a responder nuestras inquietudes, cualquiera que sea. Pregúntese cuáles son sus inquietudes en este momento. ¿Me conviene? ¿No me conviene? ¿Qué quiere, Señor, que yo haga? ¿Qué va a pasar con mi futuro? ¿Qué va a pasar con el futuro de mis hijos? Él se lo va a decir para que usted tenga la tranquilidad. Él quiere que usted vaya con Él y se quiere sentar con nosotros y decirle, estos son los planes. Se lo quiere decir a la iglesia, se lo quiere decir como persona, como líder, como esposo, en todos los aspectos. ¿No es esto lo que usted quiere? Seguro que lo que usted quiere es que Dios le muestre. Usted quiere saber qué es lo que va a pasar en el futuro con su vida. Muchas veces nosotros pensamos que el saber el futuro es saber las cosas catastróficas que van a pasar, pero Dios dice que no necesariamente, eso ya está escrito. Ahora lo que Dios le está diciendo es, déjeme que le muestre qué va a pasar con usted. Déjeme que yo lo guíe en el futuro, porque para usted el futuro es desconocido. ¿Qué voy a hacer en el siguiente paso? Dios dice, lo tengo, yo te lo voy a decir, yo sé. Recuerda que Dios dice que Él sabe las cosas antes de que pasen. Dios tiene la capacidad de estar hoy, ayer
y siempre. Él sabe lo que va a pasar en su futuro. Él es el cuidador. Ya había dicho el futuro desde muchísimo antes. Cuando usted lee Apocalipsis, ya le había hablado de todo el futuro, de lo que iba a pasar. Él sabe cuáles van a ser el final de sus días. Él sabe cuáles van a ser el final de las metas. Él dice, yo la obra que empecé la voy a terminar. Él sabe todo lo que tiene que darle a usted. Él conoce su futuro. Él sabe y está dispuesto a decirle, y es Él con su misma autoridad quien le dice, llámeme y yo les voy a responder. Pregúntenme y se los voy a decir. Vengan a mí y les voy a decir todo lo que ustedes necesitan saber. Ahora, note lo que dice después de esa parte del versículo. Nos dice, en esta versión dice, y te contaré secretos grandiosos. ¿Qué nos va a contar? Secretos. ¿Qué son secretos? Sino lo que no sabemos nosotros. Dios nos está garantizando que nos va a decir. ¿Por qué? Porque nosotros ya no somos esclavos. Ahora somos hijos. Ya Dios no le va a decir esto porque usted sea el hiper mega profeta del pueblo o de la iglesia. Y ahora vamos a enseñar qué es la diferencia, un poco la diferencia entre profeta, el puesto de profeta y otras cosas acerca de profetizar. Ya Dios le está diciendo, yo estoy con ustedes. Yo les voy a decir, vengan a mí, participen de mi mesa. Crean que yo estoy con ustedes y pregúntenme. Pero ¿cuándo fue la última vez que usted preguntó qué iba a pasar? La gran mayoría de personas van simplemente inconscientemente actuando y caminando y nunca se preguntan y paran y dicen, Señor, ¿será que esto es? ¿Será que esto es lo que quieres? Eso es lo que Dios nos está diciendo. Escucha lo que va a revelar: secretos grandiosos, inimaginables que tú no conoces. Dios tiene secretos. Él quiere contarnos qué va a pasar. Él quiere saber qué va a pasar con su vida. Él quiere saber qué va a pasar con todas las cosas que tienen que ver con usted y con su familia. Es parte de Él. La gran mayoría de personas no vienen delante de Dios a decirle, Señor, ¿qué va a pasar? Cuéntame esto, cuéntame lo otro. Pero si viniéramos, sabríamos y tomaríamos una cantidad de decisiones apropiadas. ¿Recuerda usted el día que usted tomó la decisión para casarse? El día que usted tomó ese trabajo, esa decisión que usted no sabía. Ese día que usted tomó la decisión de trabajar, que esa inversión que usted decidió creerle a una persona, que quizás en ese momento usted quedó mal. ¿Recuerdan esos momentos? Bueno, el Señor sabía y se lo quería decir. Y no era una cosa que usted tuviera que esforzarse, no, porque Dios dice que quiere que nosotros sepamos. Y de hecho lo deja abierto para todos los hijos. Le dice, yo quiero que vengan a mí y me pregunten, y yo les voy a hacer saber lo que para ustedes está escondido. Yo quiero mostrarles qué carrera deben hacer. Yo quiero mostrarles todas las cosas que necesitan saber. Las grandes, las pequeñas. Yo conozco su futuro. Y dice que su futuro y el fin que les va a dar es un futuro de bien y no de mal. Él dice que el futuro y las cosas que nos va a dar es algo que para nosotros nos conviene y amamos. Nos va a gustar lo que Dios tiene para nosotros. Ahora, nos dice también que las cosas que nos va a mostrar son cosas que para nosotros no son tan claras muchas veces. Son cosas que son inimaginables. Vamos a 1 Corintios capítulo 2 versículo 9. Escuche lo que dice el Señor. Antes bien, como está escrito, o sea, está escrito que es así que funciona. Yo quiero que ustedes y yo comencemos a comprender que ya para nosotros la información es de una manera diferente. Dice, antes bien, como está escrito, las cosas que el ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Para quiénes? Escuche lo que dice el Señor. Él dice que tiene cosas que usted no ha visto, cosas que usted no ha oído antes, están preparadas para usted, cosas que no son conocidas a los demás hombres. Cuando Dios habla a su pueblo, a sus hijos, muchas veces el mundo no lo entiende, porque no saben, porque no conocen, porque no tienen el Espíritu de Dios. Escuchen, dice el Señor, versículo 10. Pero Dios nos la reveló a nosotros. O sea, Dios tiene cosas maravillosas porque usted le ama. Dios está dispuesto a decirle el futuro porque usted le ama, porque usted ahora camina con Dios, es parte de su identidad. Dios está haciendo todas las cosas para que usted esté seguro de que tiene ese futuro garantizado en Él. De hecho, se lo dijo a muchos profetas, y aunque sea un momento de dificultad,
Él lo va a decir. Recuerda cuando le decía a los grandes profetas de Dios, hijo, mira, va a haber una hambruna, pero no te preocupes, o va a haber una hambruna, aguántate. ¿Y qué decía el Señor? Y ellos sabían y entraban totalmente seguros de que estaban respaldados por el Dios del cielo. Es que Dios es el que respalda a sus hijos. Como ustedes ahora y nosotros tenemos la identidad de Cristo, Dios dice, te quiero respaldar en todo lo que hagas. Y te voy a respaldar porque el éxito del creyente es estar con Dios. Amén. Denle un aplauso gigante a Dios por eso. Escuchen lo que dice el versículo 10. Pero Dios nos ha revelado, o nos la reveló a nosotros. No dice que se la reveló a ellos, se la reveló a las que los aman. Dios le va a revelar el futuro a los que le aman. Y cuando digo que le aman, no estoy diciendo que usted hoy toma una decisión de, ay, hoy quiero buscar al Señor y mañana no quiero buscar al Señor. Cuando digo los que le aman, son los que han recibido a Jesucristo. ¿Por qué? Porque una vez usted recibe a Jesucristo, usted ama al Señor con todo su corazón. Es inevitable, es Jesús quien produce ese amor por el mismo Señor. Usted y yo nunca produciríamos el mismo amor por Dios. ¿Estamos? Amén. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el Señor? No, las ha revelado a nosotros por el Espíritu. Es el mismo Espíritu que vive en usted quien le va a revelar las verdades. Es importante que usted entienda, y esto quiero que sea supremamente práctico. Es Dios mismo quien le va a revelar todas las cosas, quien va a estar con usted y le va a decir, esto es lo que necesitas, este es el negocio que necesitas hacer, esto es lo que va a pasar. Él va a sacar lo oculto de los problemas familiares y los va a sacar a la luz. Él va a hacer una cantidad de cosas, lo que sea necesario. Él va a sacar la idea acerca de cómo cambiar de trabajo. Él va a sacar la idea de cómo mejorar las cosas. Él se va a inventar algo porque Él es Dios y porque está a favor de sus hijos. Quiero que sepa que Dios está a favor suyo. Quizás su papá o su mamá o nuestro papá y nuestra mamá no estuvieron a favor nuestros porque no conocían de Dios, pero Dios es de un papá diferente. Dios sí está a favor suyo. Por eso le digo, vengan a mí, clamen y yo les voy a responder. Pregúntenme. Ahora yo le hago una pregunta. ¿Cuánto se demora en preguntarle a Dios? Segundos. Mire, es simplemente que hemos ido perdiendo o no sabíamos que yo le puedo preguntar a Dios. Ahora usted le puede preguntar a Dios. Pregúntele a Dios acerca de su futuro. Pregúntele a Dios acerca de sus hijos y Él le va a contestar. Muchas veces va a contestar poniendo las cosas en el orden apropiado. Muchas veces va a hacer que todo trabaje de la manera que es. Pero al cabo o el principio de todo es pregúntele. Pregúntele, porque usted no ha recibido el Espíritu, porque Dios se la reveló a usted por el Espíritu. Ese Espíritu que vive en usted es el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo anhela revelarle las cosas. Escuche, porque todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. El Espíritu Santo que vive en usted no solamente quiere mostrarle lo que hay en usted, sino que quiere mostrarle lo que hay en el corazón de Dios. Y ahora vamos a ver una cosa acerca de esto interesante. Siguiente versículo. Y nosotros no hemos recibido el espíritu de este mundo. Pablo nos habla y le decía a la iglesia en Corintios, iglesia de Corintios, sepan su identidad. El espíritu que usted ha recibido no es un espíritu de este mundo. Mire, cuando usted recibió al Señor Jesucristo en su corazón, usted se volvió un hijo de Dios. Usted ya no es una persona normal. Usted ya no es un cristiano, no. Usted ya no es un cristiano, no. Usted ya no es un ser humano. Usted ahora es un hijo de Dios. Ahora usted es otra persona totalmente diferente. Usted es un hijo de Dios que vive tal vez en el cuerpo de un ser humano, pero usted ahora es diferente. Nosotros somos diferentes. Por eso Él dice, yo a ustedes no les di el espíritu, un espíritu de este mundo. Usted tiene un espíritu sobrenatural. Es un espíritu que sabe lo que va a pasar en el futuro. Es el Espíritu Santo. No es un espíritu de adivinación como lo tienen en algunas partes. Es un espíritu, es el Espíritu Santo. Note que la palabra espíritu tiene, dice el siguiente versículo, sino el espíritu que proviene de Dios. Note que la palabra espíritu tiene mayúscula. Está hablando de un espíritu superior, un espíritu que es santo. Quien habita en este momento en su corazón es el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo es sobrenatural. Ese Espíritu Santo que habita en su corazón ahora dice que usted puede colocar las manos sobre una persona y la persona se sana.
Ese espíritu que está en usted puede colocar la mano sobre una persona y esa persona puede recibir paz. En medio de la situación más grande, más agresiva, más violenta, usted puede ir con ese mensaje de salvación donde una persona y esa persona va a quedar tranquila, porque Dios va a ministrar a esa persona. El espíritu que hay ahora, que usted es Jesús, que usted está en Jesús, es totalmente diferente. No es un espíritu como lo que hemos visto, no es lo mismo que hemos visto en este mundo, es algo sobrenatural. Por eso hace la aclaración Pablo, que no es un espíritu que hayamos recibido del mundo, sino es el espíritu que proviene de Dios. Repita conmigo, proviene de Dios. Y si Dios es omnipresente, ¿qué quiere decir está en todas partes? Si Dios es omnisciente, ¿qué quiere decir que todo lo sabe? Si Dios es omnipotente, que todo lo puede, omnisciente, omnisciente que todo lo sabe, omnipresente que está en todas partes, usted también tiene esas características. Ahora el Espíritu de Dios que está en usted, tiene las mismas características, sabe lo que pasa en el futuro. Limitado por su cuerpo, pero ahora usted, la Biblia nos dice que usted es el templo del Espíritu Santo. Quiero que coloque atención a esto en estos segundos. Dice, sino que ustedes recibieron el Espíritu que proviene de Dios. Ahora, note para qué. Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Repita conmigo, para que yo sepa, más fuerte, para que yo sepa lo que Dios me ha concedido. Mire, el Espíritu Santo en usted está con una labor, que usted sepa qué es lo que Dios tiene en usted, todo lo que es usted. Y si Él sabe lo que le ha concedido y Él mismo se lo concedió, quien sabe qué es el futuro es Él. El Espíritu Santo está en usted para que usted sepa todo lo que usted ha recibido de parte de Dios. Y la Biblia dice que usted ahora es heredero de Dios y coheredero de Jesús. Ahora nosotros heredaremos el mundo con Abraham. Lo que Dios está diciendo que nosotros tenemos ahora es toda una cantidad de riquezas. La Biblia nos dice que Él se hizo pobre para que nosotros fuéramos ricos. Toda la riqueza que hay en Cristo Jesús está ahora en nosotros, y el Espíritu Santo está ahí trabajando, dándonos eso para que nosotros entendamos lo sobrenatural de Dios. Y parte de eso es saber qué pasa con mi vida en el futuro. Dios está dispuesto a decirle, esto es lo que voy a hacer contigo. Por eso es que da profecías. Por eso es que dan mensajes. Muchos de ustedes inclusive ya profetizaron muchas veces. Muchos de ustedes profetizaron y supieron y Dios ya les habló y no se dieron cuenta porque no estaban conscientes de que son hijos de Dios. Se imaginaron y cuando vino Dios hablándoles a su corazón dijeron, ay, es una buena idea la que tengo. Pero quiero decirle que no es así. Dios ha hablado porque usted es hijo. Aquellos que son hijos ya Dios les ha estado hablando y les ha estado diciendo verdades. Recuerdo que hubo un momento donde estando y comenzando el ministerio en la iglesia, en un momento que estaba en la casa, en la célula de mujeres, venía que era la líder en ese momento de las mujeres y me invitaron. Yo estaba atendiendo, tenían célula de mujeres en ese momento y yo recuerdo que estaba lavando los platos para darles, llevar la comida y traerlas y servirlas mientras que ellas recibían eso. Y en un momento de oración la líder llega y me llama. Y recuerdo me dice, David, ¿por qué no te añades a la oración? Y yo me añadí a la oración. Y cuando comenzó a orar, uno por uno, el dos, el tres, y llegó a mí y me dijo, David, tú vas a ser pastor en esta iglesia. Algo muy parecido me dijo. Y yo me quedé tan callado y le dije, muy bien, no pasó nada. Años después se cumplió lo que iba a ser la profecía que me había dicho. Dios ya nos había hablado. Y yo quiero decirle que Dios lo va hablando para que usted sepa su futuro, que usted sepa el siguiente paso. ¿Sabe por qué? Porque el siguiente paso suyo, Dios lo va a hacer exitoso. Aunque usted caiga en un momento equivocado, Dios a todos los que le aman las cosas le va para bien. Dios va a hacer que su siguiente paso sea de éxito, porque Él es el que trae el éxito. Amén. Dele un aplauso al Señor, por favor, ¿sí? Escuche lo que dice el versículo 14. Entonces el Espíritu Santo está para darnos todo lo que nos ha sido dado o Dios nos ha concedido. Y el versículo 14 nos dice que, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Escuche, eso es muy importante. Eso que usted recibe no lo concibe el mundo alrededor de la misma manera que usted y yo lo concibimos, ¿sí? El Espíritu que Dios nos ha dado a nosotros, eso que el Espíritu Santo y lo que Dios nos da a nosotros,
el hombre natural y normal no percibe las cosas que son del Espíritu. Ahora, ¿por qué no las percibe? Porque para él son locura. Repita conmigo, locura. Para el hombre de afuera es raro lo que le va a pasar. Para el hombre de afuera es raro que usted sepa el futuro. Para el hombre de afuera es raro que usted sepa lo que va a pasar con usted. De hecho, para el hombre de afuera es raro que usted sepa lo que va a pasar con esa persona. ¿Por qué? Porque el hombre que hay fuera, el hombre que no conoce a Cristo, por decirlo así, el hombre que no conoce ni ha creído en el Señor, no es capaz de entender esas cosas. Escuche, solamente ahora a través de que Jesucristo vive en usted y el Espíritu Santo mora en usted, es que usted ahora puede saber las cosas de Dios. Recuerde, Él conoce lo que hay en su corazón, pero también conoce lo que hay en el corazón de Dios y lo trae y le muestra, y esa información lo quiere. ¿No es eso lo que quiere usted? Por supuesto que lo que quiere todo hijo de Dios, saber, Señor, ¿cómo hago lo siguiente? Y ya yo le dije que usted, Dios ya lo ha ido guiando y usted ya ha ido experimentando, pero usted no es consciente de que es Dios a través de este beneficio de su identidad nueva en Cristo, que es lo que está haciendo. Por eso no nos atrevemos a preguntarle más y queremos hacerlo nosotros en nuestra mentalidad de esclavo. Cuando éramos esclavos del pecado, ¿lo recuerda? Tomábamos nosotros nuestras decisiones. Pues yo no sé qué es el futuro, pero yo me meto y muchas veces nos metemos todavía. Yo lo hago, no importa. ¿Será que ese hombre me conviene, esa muchacha, ese novio me conviene? Yo no importa, yo no pregunto. Y las cosas nos salían mal. Dios ha ido arreglando algunas de las cosas, pero ¿sabe una cosa? Ahora no hay que hacer eso. Ahora podemos decir, Señor, ¿sabes una cosa? Yo voy a tomar esta decisión. ¿Tú me podrías decir cómo la tomo? La respuesta, es cierto, no viene inmediatamente. Hay muchas maneras. Muchas veces Dios no contesta rápidamente y con todo lo que tiene para nosotros, porque nosotros no somos capaces de soportar. A mucha gente le diría, no, usted va a hacer esto en su vida, y la gente dice, bueno, pues ya me limpio las manos y ya no hago nada, y descansan y dicen, bueno, no descansan, no hacen lo que tienen que hacer. Dios va a ir hablando lo que necesitamos saber. Usted vaya preguntando que Dios le va a ir hablando. Escucha lo que dice entonces. Dice, para el hombre natural son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Mire, las cosas de Dios, lo que Dios trae para nosotros, no lo puede discernir el hombre de afuera. No vaya a su trabajo y le diga a su jefe, Dios me habló, porque su jefe no va a entender si no trabaja o no trabaja. Hay unos que son campeones y dicen, no, Dios me habló tal parte, y el jefe es un ateo tremendo. Y pretenden que el jefe crea el inconveniente. Dijo, no, a veces usted ni lo puede decir porque no va a entender y tiene que hablarle en sus propias maneras. Miren, necesito permiso. Sí, no lo va a entender. Muchas veces no lo van a entender. Muchas veces usted lo va a tener que decir para mostrar que es una parte profética y esa persona aprenda o sepa un testimonio de Dios. Pero muchas veces no lo van a entender. Pero Dios tiene el deseo de decirnos. ¿Por qué? Porque nosotros ahora amamos a Dios. Usted ama a Dios. Repita conmigo, yo amo a Dios. Usted ama a Dios, Jesucristo está en usted. Por consiguiente, Jesucristo no puede odiar al Señor, a Dios Padre. Jesucristo no se odia a sí mismo. Como usted tiene a Jesús en su vida, usted ama a Jesús. Sí o sí lo ama. Puede que usted en su mente y su naturaleza pecaminosa, en su naturaleza o en su pensamiento de esclavitud, usted diga, no, yo a veces siento que le quiero y está en ese conflicto. No, a partir de que usted tiene a Jesús, usted ama a Jesús. En el momento que usted tiene a Jesús, porque es Jesús quien trae el amor. Después de eso, usted tendrá y lo creerá un día, no lo creerá, pero es cuestión de sus ideas. Y recuerde, el que piensa mal, mal actúa, y el que piensa bien, bien actúa. Muy bien, escucha lo que dice entonces. El deseo de Dios entonces es que usted sepa el futuro. Primera de Corintios capítulo 14 versículo 5. Aquí viene algo nuevo para algunos. Primera de Corintios capítulo 14 versículo 5. Dios quiere que usted conozca el futuro, es decir, Dios quiere que usted profetice. Profetizar es saber qué pasa en el futuro. Profetizar es conocer el corazón de Dios. Muchos de ustedes han profetizado. Yo quiero que no saquen de contexto esto. Escuche lo que dice. Hay algo que se llama el don de profeta.
Hay algo que se llama el puesto o el oficio del profeta y hay algo que se llama profetizar. ¿Sí? El don de profeta es una persona la cual Dios le ha dado un don sobrenatural para que profetizar sea de una manera súper sencilla y pueda decir cosas acerca del futuro inmediatas, rápidas. Y inclusive ni lo maneja, ni tiene que preguntar. Es el caso, por ejemplo, de nuestra pastora Emma, que tiene una característica: cuando te dice algo, ¡pum!, ahí queda en ese momento. Recuerdo que estando una vez en un cambio de trabajo, llega y me dice en una visita, me dice: David, yo te veo en un escritorio grande, marrón. Oh, muy bien, de verdad, sí. Yo estaba en otro escritorio grande, blanco. Y en ese momento, en ese escritorio, me dice, y meses después cambió totalmente las circunstancias de lo que Dios quería hacer conmigo y me puso en un escritorio. ¿Sí? Entonces, eso es el don de profeta. Ese don de profeta lo trae Dios y lo asegura y lo confirma. Y hay gente que lo tiene. Luego está el oficio del profeta. El oficio del profeta es lo que en una iglesia hace el profeta. No es decir, oiga, mañana viene una gran catástrofe y el profeta. No, el profeta usualmente es la persona que da dirección en una iglesia. Yo puedo ser en este momento el profeta de la iglesia a nivel CC en London. ¿Por qué? Porque vamos mostrando y yo voy mostrando hacia dónde vamos. Un profeta es una persona que muestra direcciona. Es como un ministerio que direcciona hacia dónde se va. ¿Sí? Eso es parte del oficio del profeta en la iglesia. Hay iglesias que tienen el oficio de profeta, pero que no viven en ese oficio. O sea, que no tiene una persona que sea necesariamente profeta. Puede ser un pastor que esté cumpliendo eso. Pero luego está el profetizar. ¿Sí? Y el profetizar, que es para todos los hijos de Dios. En cuanto a que profetizar es igual a escuchar el corazón de Dios. Profetizar es cuando usted escucha y sabe cuál es la voluntad de Dios para su vida. Por eso sé que muchos de nosotros hemos profetizado muchas veces, sin ser profetas, al nivel de oficio de profeta. Lo voy a explicar. Escucha lo que dice Primera de Corintios capítulo 14, versículo 5. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis. ¿Más que? Porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. ¿Sí? Entonces, más adelante nos dice en el versículo, creo que es 30 y pico, nos dice el Señor: quiero que ustedes aprendan a profetizar. Ahora, ¿qué es profetizar entonces? Es escuchar el corazón de Dios. Profetizar es decir lo que Dios va a hacer. Profetizar es decir lo que Dios quiere hacer en nuestros corazones, en la gente. Cuando usted va y está encerrado en el corazón, en su tabernáculo, en la casa o en su lugar de oración o en su momento, y usted va: Señor, necesito una guianza en esto. Quiero decirle que Dios está profetizando. Cuando le dice a usted: quiero que hagas esto, dirígete a tal persona, busca a tal persona, pide el consejo, pide lo que está haciendo allí, y usted ya está viviendo en la profecía. La profecía no es solamente todo lo que nos han mostrado acerca del futuro y una cantidad de cosas. Profetizar es saber qué es lo que hay en el corazón de Dios. Parte de la profecía es saber lo que hay en el corazón de Dios. Y cuando usted escucha el corazón de Dios, es decir, cuando usted va y le dice: Señor, dime lo que hay en mi vida, dime qué voy a hacer mañana, dime, guíame en esta situación financiera, guíame en esto. Usted está escuchando la voluntad de Dios y Dios le va a decir: vaya a tal sitio, haga tal esto. Y entonces usted ya está viviendo en profecía. ¿Estamos? Amén. Entonces recuerden, una cosa es el don de profeta, otra cosa es el oficio del profeta y otra cosa es el hecho de profetizar. ¿Sí? Quiero que sepa que Dios quiere profetizar en usted. Dios quiere que usted le escuche. Dios quiere guiarlo y quiere que usted le pregunte mañana y Él le diga. Mire, cuando estábamos en esos momentos que estamos pasando aquí que uno pasa cuando viene y conoce a Dios, el día de mi matrimonio Dios nos habló, o me habló a mí especialmente. Yo me casé aquí en Londres y Dios me dijo de una manera muy clara en mi corazón, me dijo: yo te saqué de Colombia para que vinieras y me conocieras y aquí te casaras y vivieras para mí. Para mí eso me fue sorprendente, porque el día que me casé se me pasó como toda una película.
Pero recuerdo que comenzamos a trabajar con los aspectos legales, que yo sé que muchos de nosotros hemos luchado en estos países a los cuales hemos emigrado, que nos quedamos sin papeles. Y yo recuerdo que al quedarme sin papeles en el país, nos quedamos alegales, estuve como 1 año, 2 años sin, creo que fueron 2 años, ya había tenido una relación con mi esposa, ya teníamos los hijos, ya era una gran responsabilidad. Pero Dios nos dijo a nosotros que nosotros viviríamos o éramos ciudadanos del cielo. Nos dio una palabra profética. Dijo: ustedes no son ciudadanos, ustedes son mucho más que ciudadanos de Inglaterra, ustedes son ciudadanos del cielo. Ustedes están puestos aquí por mí. Y como ya nos había dicho que nosotros, Él nos iba a poner en la obra del Señor y que le íbamos a servir, pues nosotros estábamos totalmente seguros. Recuerda que cuando fuimos a Colombia y apareció la oportunidad de regresar al país, la oportunidad fue muy rara porque nos llegó una carta donde nos echaban a todos. Y la abogada nos dijo: mire, no hay de otra sino que usted se regrese al país y comience desde ceros. Y era un gran reto porque o hacíamos esto o nos quedábamos. Y dijimos: vamos a creerle. Y nos fuimos. En ese proyecto decidimos que esas 2 semanas le íbamos a compartir a toda la familia. Y utilizamos eso como un viaje misionero y le compartimos y reunimos día 1 una familia, día 2, todas las personas. Y todos nos hacían la misma pregunta: ¿y qué pasa si no hay papeles? ¿Qué pasa si no hay papeles? Bueno, Dios ya nos había dicho que nos tenía para acá. Por consiguiente, no íbamos a movernos ni a izquierda ni a derecha. Y dice: tranquilo, van a llegar. ¿Sabe por qué? Porque cuando Dios habla, cuando Dios profetiza, usted profetiza, cuando usted escucha el corazón de Dios, usted está seguro de su futuro. Usted está completamente consciente y dice: no importa lo que venga, porque Dios está conmigo. Ya Dios me dijo que es aquí, en este lugar. Denle un aplauso a Dios. Eso es lo que Dios quiere en usted y en mí. Pero esto no está limitado que David Henao, porque es el pastor de la iglesia. Olvídese de eso. Eso es usted, David Henao, porque es hijo de Dios. Usted participa de la misma identidad. Usted es parte de lo mismo. Usted tiene el mismo acceso a todo lo que Dios tiene para usted. Dios está dispuesto para todo lo que usted necesite saber. Dios le puede decir y profetizar acerca de su futuro, si la persona con la que se va a casar o no se va a casar, si es el trabajo correcto o no es el correcto. Viva confiado, porque Dios quiere que ahora que usted está en Cristo Jesús, usted esté seguro de quién es Él, de que Él respalda sus promesas. Cualquier reto que Dios tenga para usted, asúmalo. ¿Por qué? Porque Dios dice: yo te digo el futuro. Ahora, recuerde, no es como el mundo lo ve, porque el mundo le parece locura. Pero para los que somos hijos de Dios, ya no es locura, es otra cosa. Es palabra de Dios. Amén. Amén. Bueno, denle un aplauso más que bueno. Escucha lo que dice Números capítulo 11 versículo 29. Moisés le responde al pueblo de Israel. Y yo creo que Moisés, sabemos que Moisés es profeta o era profeta. Quizás uno más grande como él no ha habido más que el Señor Jesús. Escucha lo que dice. Él le responde al pueblo y le dice: ¿estás celoso por mí? Yo quisiera que todos los del pueblo del Señor fueran profetas. Ahora, esto tiene mucho sentido, porque cuando Moisés dice, dijo: yo quisiera que todos fueran profetas, lo que estaba diciendo en pocas palabras es: yo quiero que todos conozcan la voluntad de Dios. Él quiere que todos nosotros conozcamos y profeticemos, que nosotros digamos: Señor, ¿quién eres? Y aquí no estoy hablando de la iglesia donde hay una profecía y es una cosa sacada totalmente de contexto. Estoy hablando de que Dios quiere en su intimidad decirle qué hay. Por eso cuando una persona viene a pedir un consejo, una de las cosas que nosotros le decimos es: ¿ya fuiste a hablar con Dios? ¿Qué te dijo el Señor? ¿Qué palabra hay escrita para que te muevas hacia ello? ¿Por qué? Porque parte de tu identidad, y voy a decirlo así, casi que de tus derechos, ni siquiera derechos, es naturaleza. ¿Sabe que ya el saber el futuro no creo que sea una parte de un derecho? Un derecho es algo que usted reclama. Creo que es parte de su naturaleza, es parte de su identidad. Un derecho es si usted dice: Señor, vengo a reclamar lo que va a decir al futuro. Creo que no es así. Yo creo que ahora es parte de su naturaleza, fluye en usted. Y no fluye sobrenaturalmente.
No se aterre si el Señor mañana, a partir de que usted lo que le va a preguntar hoy, pasado mañana, pregúntenle al Señor y anoten un libro si quiere. Y cuando usted va preguntando, no se aterre si lo que le dice el Señor le va a decir una cantidad de cosas que usted no sabía. Ya se lo dije, es parte de su identidad, no es parte de un derecho. Vuelvo y digo, un derecho es algo que usted no reclama y que no le ha sido dado. Y si no se lo dan, usted no ha sido dado. Esto es parte de su naturaleza. Le pregunto una cosa, ¿quién vive en usted? No se escucha, ¿quién vive en usted? Cristo. Y si Cristo es Dios y vive en usted, Él sabe lo que pasa. Él sabe el futuro, por consiguiente usted también puede saber, es parte de su nueva naturaleza. Ahora, quiero que entendamos una cosa muy importante. Nosotros ahora tenemos algo que se llama la mente de Cristo. Vaya conmigo a 1 Corintios, capítulo 2, versículo 16. Escuche lo que dice. Iglesia, escúcheme porque usted está comprendiendo su identidad. Muchos de ustedes van a salir mañana o esta noche o esta tarde o ya se están preguntando cosas acerca de su futuro. Es parte de su vida, es parte del paquete de estar con Dios. Dios le va a decir, usted ni siquiera necesita a un profeta. Para ciertas cosas Dios le dará un profeta porque usted no puede entender otras cosas, pero Dios lo va a utilizar y va a utilizarlo a usted porque Dios quiere hablar. Recuerde que lo que dice el Señor, ya no tendrá necesidad que alguien les enseñe. Se está refiriendo a su relación con Dios. Escuche lo que dice el Señor entonces. Pues, ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? Diga, pastor, pero ¿quién va a conocer los pensamientos del Señor? Por favor. ¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle a Él? Pero nosotros entendemos estas cosas porque tenemos la mente de Cristo. Repita conmigo, tenemos la mente de Cristo. Se lo explico de una manera muy rápida. Usted ahora le ha sido dado otro cerebro, como un iPad. Ese cerebro nuevo que usted tiene está por encima del suyo. Ese cerebro nuevo se llama la mente de Cristo. Usted ahora que está en Cristo Jesús, el día que le recibió, usted tiene dos cerebros. En la mente de Cristo y su mente, por decirlo así. Está su mente y la mente de Cristo. Por eso es que nos dice la Biblia que nosotros ahora entendemos estas cosas. ¿Cuáles cosas? Las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos la mente de Cristo. Repita conmigo, tengo la mente de Cristo. Eso es lo que hay en usted en este momento. Por eso usted puede pensar diferente, por eso usted profetiza, porque ahora usted coloca las manos y la gente sana. Por ahora usted coloca demonios, echa fuera demonios, ahora usted ora y pasan milagros, porque Cristo Jesús está viviendo en usted. Por eso usted tiene otra mente. ¿Cuál es el problema? Que usted no cree que tenga otra mente, porque sigue atado a su misma manera de pensar de antes. ¿Cómo era antes? Usted no tenía mente. Antes éramos esclavos, recuerde. Éramos esclavos del pecado, éramos esclavos de todo, de filosofías, de enseñanzas, de una cantidad de cosas. Pero ahora usted ya tiene la mente de Cristo, tiene una mente nueva. Aquella persona que está en Cristo es una nueva criatura. Usted es una nueva criatura. Ahora es una nueva criatura en el Espíritu. Dios le ha dado una cantidad de cosas, usted ni se imagina. Por eso nos decía el Espíritu Santo, Él está allí en su corazón para que usted sepa lo que hay. Por eso usted puede actuar diferente. Piensa en esto, desde que usted conoció al Señor Jesucristo, las cosas han ido cambiando. ¿Y por qué han ido cambiando? Si no, usted no estaría aquí. Si las cosas no cambiaron en su vida, usted no estaría aquí en este momento. Algo ha pasado que ha ido cambiando en su vida. Es que usted decidió usar y pensar y creer en la mente de Cristo. Inconscientemente, de una manera natural. O algunos de los pensamientos salieron por la mente de Cristo. Ahora, yo le pregunto, ¿por qué algunos de ustedes han dejado de crecer y han dejado de moverse en el Espíritu y han dejado de vivir una vida sobrenatural y todavía tienen mentalidad de esclavos? Porque no han usado más la mente de Cristo. Siguen usando su mente anterior, su mente de esclavitud. Pero Dios dice, yo ya los equipé. Por eso usted puede hacer cosas sobrenaturales. Les contaba que en un momento oré por una persona y la persona se sanó. Físicamente se sanó. Y eso nunca, ¿quién lo hace? Ni un médico. A no ser que sea un quiropráctor que hace un hueso. No, yo toqué a la persona. Pero no solamente me ha pasado a mí, a muchos de ustedes les ha pasado.
Porque no es un beneficio, no fui yo, es Cristo que vive en mí. Ese mismo poder se desata cuando usted cree y entiende que piensa por la mente de Cristo. ¿Qué está gobernando entonces en su vida en este momento? ¿Su mente o la mente de Cristo? Si gobierna la mente de Cristo, usted hace milagros. Si gobierna la mente de Cristo, usted sabe el futuro. Hay personas que han estado en momentos o con las que yo he estado o han estado con otras y he visto que profetizan y lo que sale es exactamente igual. No fue una adivinación porque era imposible adivinar eso, pero fue profetizar. ¿Cómo sabía y estaban tan seguros? Porque con la mente de Cristo se sabe lo que hay en el futuro. Ahora en usted está la mente de Cristo. Por eso con la misma mente de Cristo, porque Él sabe las cosas que pasarán antes de que pasen, usted puede saber lo que va a pasar en su vida antes de que pasen. Ahora, quiero que tenga eso en este momento y vaya conmigo. Y estamos hablando de la identidad, recuerde. A Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Ahora, esta mente de Cristo, vamos a decirlo así, viene en dos componentes, ¿ok? La mente de Cristo ahora en nosotros viene en dos componentes. Uno, el cerebro de Cristo, por decirlo así, o la mente de Cristo en usted. Y ahora la segunda parte viene escrita en la palabra de Dios. ¿Estamos? Quiero que vayamos a Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Escuche lo que dice. Tenemos también, ¿tenemos qué? Tenemos también tenemos, o sea, tenemos otra cosa. Tenemos también la palabra profética más segura. ¿Qué significa la palabra profética más segura? Escuche esto. Aquí está escrito todo lo que va a pasar. Todo lo que necesitamos saber en esta vida está escrito aquí. Pastor, todo, sí, todo. Aquí no está escrito todo lo que Dios piensa, pero está escrito todo lo que Dios sabe que necesitamos saber nosotros. ¿Ok? Con una característica. La Biblia tiene dos componentes. Es logos. ¿Qué significa? Es información pura y dura. Pero también es algo que se llama rema. Repita conmigo, rema. Rema quiere decir que cuando usted lee las escrituras, esta vaina se vuelve viva. Por eso es que la Biblia, la palabra de Dios nos dice, la palabra de Dios es viva y es eficaz. Viva quiere decir, está viviente. Jesucristo es la palabra. Por eso cuando usted la lee, saltan los versículos y son para usted. Versículos escritos hace 3000 años, hoy son para usted y para mí. Y usted dice, ¿a qué horas este libro sabía lo que yo necesitaba para el 2019, octubre 11? ¿Cómo sabía este día, este versículo, que era lo que me estaba pasando a mí? Es que la Biblia es vida y es viva y eficaz. Escuche lo que dice. Entonces, dice, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Escucha lo que voy a decir. Regálenme su atención porque eso es parte de su identidad y cómo funciona. Usted ahora tiene ¿qué? La mente de Cristo. No escucho. ¿Ahora tiene qué? La mente de Cristo, que debe ser usada conforme o alineada con la palabra de Dios. Entonces van a venir pensamientos a su mente que Dios los va a poner. Ahora confirme esos pensamientos con la palabra de Dios. ¿Cuál es el problema? Que cuando usted tiene los pensamientos de Dios, la nueva mente de Cristo, y de repente usted con esa mente de Cristo, usted a veces lucha entre los pensamientos de esclavitud y los pensamientos de la nueva persona que usted es en Cristo. ¿Sabe qué pasa? Se confunde y saca las cosas de contexto. Por eso ahora en su nueva mente Dios le va a hablar. Dios quiere decirle el futuro. Coordínelo con esto. Cuando usted lo coordina con la palabra de Dios, con la palabra profética más segura, la mente de Cristo combinada con la palabra profética más segura, ¿sabe qué pasa en usted? Usted va a tener éxito en todo lo que haga. ¿Por qué? Porque Dios es el que va a llevar esa palabra a cabo. Recuerde que Él dijo una cosa: yo empecé la obra en usted y yo la voy a terminar. Amén. Denle un aplauso, pero grande.
Por eso nos dice Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 1. Escuche, me voy a mover un poquito frente a otra, a un tema que estábamos tocando, y lo vamos a tocar la próxima semana de manera más profunda, que es el tema de las fiestas proféticas. Es decir, Dios le dijo a la iglesia cuáles eran los tiempos para hacer y las cosas en las que iban a pasar los más grandes acontecimientos futuros, y estamos en medio de esos acontecimientos. No alcanzamos a hablar de ellas ahora, pero vamos a hablarla, pero va muy cercano al tema profético de lo que estamos hablando, de su identidad y la profecía. Ahora, debido a su nueva identidad y que usted ya no es un esclavo, sino un hijo de Dios, Dios dice: yo le quiero contar a usted todo lo que pasa. ¿Por qué? Porque quiero que usted esté contento, quiero que usted sepa, quiero que usted vaya y viva su vida complacido en mí. Recuerde lo que dice la Biblia: usted es mi hijo amado en el cual yo tengo complacencia. ¿Por qué? Porque Jesús, Dios tiene complacencia en Jesús y Jesús vive en usted. Por eso Dios dice: Él es mi hijo amado, y usted se convierte en el hijo amado de Dios, en el cual Dios tiene complacencia, y Él nos quiere dar las cosas al futuro. Por eso a su iglesia le dice, y esto debería ser para todos nosotros, escucha lo que le dice: ahora bien, hermanos, con respecto a los tiempos y las épocas. ¿A los qué? ¿A los qué? Tiempos y épocas. Dice: ahora, con respecto a los tiempos y las épocas, es decir, a lo que va a pasar en el futuro. Y aquí estamos en el panorama escatológico. Estamos hablando del final de los tiempos, de interpretación apocalíptica o de Apocalipsis. Estamos hablando de todo eso, que tocaremos una parte la semana que viene. Escuche, en cuanto a los tiempos y las ocasiones, el pueblo de Dios, mire lo que dice: no tiene necesidad de que les escriban nada. El pueblo de Dios debería saber, porque Dios se los ha enseñado. ¿Usted cree que Dios trae una gran tribulación y el pueblo de Dios no va a saberlo? Escuche lo que dice el siguiente versículo: pues vosotros mismos sabéis, o ustedes saben perfectamente. ¿Cómo saben? Perfectamente, que el día del Señor vendrá así como un ladrón en la noche. Le está diciendo: mire, ustedes saben perfectamente cómo van a pasar las cosas. De hecho, ustedes saben cómo va a pasar lo negativo. Versículo siguiente, versículo 3: que cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente, como los dolores de parto de una mujer que está encinta, y no escaparán. Versículo 4: mas vosotros, ¿más qué? Hermanos, no estáis en tinieblas. ¿No estamos en qué? En tinieblas. Lo que quiero decirles es que Dios lo que va a hacer se lo va a contar a los hijos. De tal manera dice: yo no hago nada sin que no se lo diga a mis siervos los profetas. Dios tiene una póliza que le dice: yo no hago nada sin que no se lo diga a mis siervos los profetas. Cada vez que pasa algo, Dios lo ha dicho en alguna parte. ¿Alguien lo sabía? ¿Qué pasó? ¿Por qué no lo escuchamos? Porque no le creímos o porque no le preguntamos. ¿Recuerda los 3 reyes magos? No eran 3 reyes magos, eran unos 300. Y no eran magos, eran sabios de Oriente. Y se les llamó sabios no porque eran sabios, porque eran científicos. Se les llamó sabios porque eran creyentes que estaban por allá en lo que se llamaba la Babilonia de ese entonces, y estudiaban las escrituras y venían y decían: bueno, Señor, aquí dices tú que en tal momento vienes y en tal momento. Y cuando vieron la luz todos los días, ustedes se pueden imaginar a estos hombres, son como algunos de ustedes, que llegan y miran hacia el futuro y miran las circunstancias, qué está pasando en Israel, qué está pasando aquí, y usted comienza y usted dice: ah, ya viene el Mesías. Y salieron desde Babilonia con todo lo que habían preparado, porque ellos dijeron: cuando venga el Mesías lo vamos a recibir con todo. Esa era gente que lo esperaba en su corazón. ¿Lo recuerdan o no? Entonces ellos salieron desde Babilonia, 3 o 4 meses de camino, y montaron sus camellos. No eran 3, porque a 3 los hubieran quitado todo, pero salió una gran comisión. Y cuando llegaron a Jerusalén, en Jerusalén montaron una gran revolución. ¿Quiénes llegaron? Esa gente, esos sabios, esa gente que viene buscando lo que decía la profecía. Tenían la mente de Cristo, y al tener la mente de Cristo entendían las escrituras y vinieron al punto. Eso mismo dice de la iglesia: ustedes no están en tinieblas. La iglesia no debería estar en tinieblas para las cosas que pasan. Usted no debería estar en tinieblas para las cosas que le pasen a usted. Escucha lo que dice:
para que el día lo sorprenda como un ladrón. Versículo 5 es la clave. Aquí viene el versículo 5. Porque todos vosotros sois... Quédeme con la primera palabra. Porque todos vosotros sois... Hijos. Dios quiere que sus hijos sepan. Ahora, ¿un hijo tiene que saber todo? No necesariamente. Sabe una parte. Le preguntó. Pero hay hijos que se comportan como esclavos que nunca le preguntan a Dios. Y por eso Dios no es más en ellos de los que podía ser. Piensen esto. Ustedes que están aquí sentados, los que estamos aquí en este local. ¿Qué cosas Dios no le ha contestado porque usted no le ha preguntado? Hay cosas que no sabemos porque no le hemos preguntado a Dios, porque no vamos donde Dios y le decimos, porque no creemos que Dios nos vaya a decir nada, porque no creemos que Dios pueda responder, o porque no creemos que Dios sepa, o porque no creemos que Dios haga esto con nosotros. Eso es para los pastores y la gente eso es gente que está por allá encima y todos andan como en las nubes, todos vestidos de blanco y con barba. Y eso no es cierto. Dios tiene todas estas cosas para usted y para mí. Están allí en la puerta. Ahora cuando usted se monte en el bus, pregúntele. Ahora cuando usted se monte en su coche, pregúntele. Ahora cuando llegue a su casa, arrodíllese y cierre. Y Señor, quiere hacerte una preguntita. Y yo, cuéntame, mijo. ¿Por qué? Escuche, porque todos vosotros sois hijos. Dios dice y sabe, son hijos de Dios, hijos de la luz, hijos del día. No son de la noche ni de las tinieblas. Usted ahora ya no es un hijo de las tinieblas. Usted es un hijo de Dios. Es otra cosa totalmente diferente. Siéntase, vívalo, ámelo, llévelo a cabo, siéntase como un hijo de Dios, medite en eso, pregúntese todos los días, ¿qué es un hijo de Dios? Y si usted no tiene ninguna diferencia, apague y vámonos, porque le estamos mintiendo. Cristo no le sirve para nada. Si usted no puede ver los beneficios de ser un hijo de Dios, aparte de venir a la iglesia y tener buen tiempo con la gente, apague, porque no le sirve para nada a usted Cristo Jesús. Entonces estamos mintiendo. Pero usted ahora es diferente. Por eso vuelvo y digo, ahora sí puede cambiar su vida, ahora sí se puede restaurar, ahora sí puede cambiar las cosas. Hace mucho tiempo teníamos a un chico que consumía drogas en casa, aceptó a Jesucristo, caminó, cayó y se tiró al mundo. Y al tirarse en el mundo dijo, bueno, no sé qué, yo no puedo. Y cuando venía Dios me decía, dile que Él es un hijo de Dios, que eso es quien verdaderamente es, que Él ya no es otra cosa. Y yo le decía, mire, usted ya no es un adicto, usted ya es un hijo de Dios, cambie mentalidad y listo. Escuchen, nos sorprendimos cuando meses después el joven dice, sí, ¿yo qué hago con esta vaina? La dejada de droga no tuvo ni centro de rehabilitación, no tuvo que haber un terapeuta, no tuvo que haber un pastor, no tuvo que haber una mamá llorando, no tuvo un accidente mortal, inmediatamente fue así. ¿Qué le pasó? Ya tiene a Cristo Jesús, ya es totalmente diferente. Así es en usted y es en mí. Otra vida totalmente diferente. Créalo, abrácelo, tráigalo a su casa, viva con ello. Váyase hoy meditando mientras usted va en la bicicleta a trabajar. Dígale, Señor, yo soy un hijo de Dios. Amén. Muy bien, póngase en pie y vamos a orar, ¿sí? De los grupos de alabanza. Escuche, Génesis 18:17. Génesis 18:17. Escuche lo que dice el Señor. Quiero dejarlo con este caso tan importante. Antes de Sodoma y de Gomorra, antes de la destrucción, Dios va a traer un juicio sobre la tierra. Y aquí tenemos un encuentro con el primer hombre en fe. La Biblia nos dice que es el padre en la fe. Ese es Abraham. Escuche cómo Dios le habla. Quiero que pongan atención. Escuche cómo Dios le habla. Está a punto de destruir y está visitando a Sodoma y a Gomorra y pasa por la tienda de Abraham. Pasa por su casa. Y le dije, voy a destruir este pueblo. Pero el Señor se pregunta, escuche lo que se pregunta y se dice a sí mismo. El Señor dijo, no le voy a ocultar a Abraham
lo que voy a hacer. Mire, el Señor no le va a ocultar a Abraham, y Abraham es el primer hijo en la fe, porque es el padre en la fe. Quiero que sepa que lo mismo es para usted. Dios no le quiere ocultar lo que va a hacer en su vida. Su futuro está en las manos de Dios. Dios no está jugando con su futuro. Dios pagó con su vida y con la última gota de sangre para que usted tuviera una nueva identidad. ¿Sabe? Cuando la gente va a prisión, el gobierno les dice: si me das y si colaboras, sales de aquí con una nueva identidad. Nadie te va a reconocer. Quiero que sepa que Dios le ha dado una nueva identidad. Ya la gente no lo reconoce. Usted era el gritón. Usted era el que estaba sucio. Y Dios dice: ya no más. De hecho, escuche lo que dice. Parte de esa nueva identidad es: voy a decirle todo lo que va a pasar. No sé si todo como tal, hay ciertos detalles que no sabemos nosotros, pero dice: no le voy a ocultar a Abraham lo que voy a hacer. Versículo siguiente nos dice el porqué. Y yo quiero que usted atesore esto para usted. Sí, pastor, se lo está diciendo a Abraham. Yo creo que se lo está diciendo a sus hijos. Él es el padre de la fe, y podemos ciertamente imitar la fe de Abraham. Escucha las palabras: no les voy a ocultar a mi siervo. Se convertirá él en una nación grande y poderosa, y todas las demás naciones del mundo encontrarán bendición en él. ¿Sabe por qué Dios no le va a ocultar? Porque Él sabe que muchas personas van a encontrar bendición en usted y en mí. Ahora usted es hijo, y es hijo de la luz. Usted ahora resalta en donde está, y Él dice: muchos van a encontrar bendición en ustedes, en nosotros. Por eso le voy a contar todas las cosas que voy a hacer. Escuche el versículo siguiente. Lo elegí a él de la misma manera como lo eligió a usted, para que enseñe a sus hijos y a su gente a vivir de la manera que el Señor quiere que vivan. Cuando a usted le digan lo que va a hacer, Él le va a enseñar a vivir a su familia y a las personas que estén en alrededor suyo. Es la intención de Dios. Él sabe que si usted conoce el futuro dado por Él, usted va a vivir como Él quiere. Usted va a estar seguro, no lo va a dudar. Como les decía, cuando no teníamos papeles, Él decía: ustedes están allí y ellos van a vivir. Y yo les decía a la gente: estamos seguros porque Él dijo. Usted va con una carta de parte de Dios diciendo: Él dijo, Él me dijo. Y usted no va a dudar, porque tiene una palabra profética más segura que hay, y tiene la mente de Cristo. Escucha lo que Dios le está diciendo. Dice: y a su gente a vivir de la manera que el Señor quiere que vivan, haciendo lo que es bueno y justo. Una vez usted sepa lo que Dios tiene para su futuro, en el día a día y en las grandes cosas, usted terminará haciendo lo justo y lo bueno. Nosotros terminamos pastoreando, Dios nos dará la gracia de seguir. Usted terminará también haciendo las cosas buenas y justas, porque son los planes de Dios. El plan de Dios era cogerlo y llamarlo y encontrarlo y hacerlo su hijo, y ahora es darle la nueva identidad que tiene. Ese es el plan de Dios. Escuche lo que dice la última parte de ese versículo. Es el plan que Dios tiene. Por eso dice: si les enseña a vivir así, le daré a Abraham todo lo que he prometido. ¿Sabe una cosa? Abraham le dijo a Dios: todas las promesas, dámelas. Yo creo que Abraham, todo lo que le prometió Dios en esas conversaciones, le decía: Señor, no te olvides de lo que me has pedido, no te olvides de esto, no te olvides de lo otro. El libro de Hebreos y el libro de Romanos nos dice que él todas esas cosas que pidió las recibió. ¿Por qué? Porque cuando Dios le había dado la promesa, usted puede decirle a Dios:
Dios, recuerda que me prometiste. Recuerda, mi Señor, que me prometiste. Dígale a Dios, recuerda, Señor, que tú me lo prometiste. Y Él dice, yo prometo y juro por mí mismo que te lo voy a dar, que mis promesas en ti son sí y un amén. Lo que Él ha prometido, lo que Él te ha prometido, Él lo va a dar, porque tú eres su hijo. Por eso cuando dice, el que comenzó la buena obra la va a terminar, la va a terminar. Tú eres un hijo de Dios. Escucha lo que dice. Por eso dice Abraham, le voy a contar todas las cosas que necesitas saber. Por eso te dice a ti, pon tu nombre, le voy a contar todas las cosas que necesitas saber. Saltamos un momento, vamos a saltar 3000 años al Nuevo Testamento. Con esto termino. Juan capítulo 8, versículo 56. Escucha lo que te dice tu Señor. Hablando Jesús en medio de los fariseos, en medio de la incredulidad, les comentó esto. Esto me ha gustado, me ha llamado muchísimo la atención mucho tiempo. Dice, Abraham vuestro padre, les estaba diciendo en una conversación, se gozó de que había de venir mi día, y lo vio y se gozó. Me impresiona que el Señor llame este momento y cuote esto de esta conversación que tuvo. Yo me imagino a Abraham sentado con Dios y Jesús diciéndole todo lo que iba a pasar. Y dice la Biblia, cuando le conté todas estas cosas, se llenó de gozo. Dijo, vio todo lo que le había dicho que iba a pasar en su futuro y se gozó. De la misma manera, tú ahora ves esto y todo lo que Dios te dice, te vas a gozar. ¿Por qué te vas a gozar? Porque tu Señor te cumplió. Porque tu Dios te dijo, es así, lo que te había prometido te lo voy a entregar, porque mis promesas para ti son un sí y un amén. Vengan a mí, escuchen mi voz, dice el Señor. Escucha la profecía del Señor, no la profecía del corazón de Dios. Palabras que nos han dañado tanto. ¿Y sabes qué va a pasar? Te vas a gozar. Señor, lo que dijiste lo vas a hacer. Ahora eres un hijo. Levantamos nuestras manos.